Ok, bueno, vamos a empezar porque ya dimos unos minutos y la presentación de hoy está larga y está densa. Entonces, bueno, ojalá que estemos en la mayor comodidad del caso. Vamos a ver. Bueno, la charla de hoy es sobre microbioma y cáncer, ¿verdad? Que es un temazo y hay muchísimas cosas que se pueden decir al respecto. Vamos a hablar de diferentes aspectos sobre el microbioma, ¿verdad? El microbioma como un potenciador de cáncer, el microbioma más bien como una estrategia diagnóstica o como una estrategia de clasificación, el microbioma como una estrategia terapéutica. Entonces tenemos un poco, pues para todos, ¿verdad? Para todos los gustos. Eh, esta charla de hoy está en el marco de las charlas del mes de agosto, que eran un poco más sobre pues, dieta, alimentación, microbioma. La semana pasada tuvimos la charla sobre el impacto de la dieta en el inicio, promoción y progresión del cáncer. Este cronograma siempre lo presento porque casi siempre tenemos personas que se nos unen, ¿verdad? Por primera vez. Entonces, para que sepan que este es un programa que tenemos dentro del Centro Oncológico Costarricense, ¿verdad? Mes a mes vamos dando charlas pues con diferentes temáticas. La de hoy es sobre microbioma y cáncer. Este mes de septiembre, ¿verdad? Vamos a tener el tema de cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, pues esperemos poder iniciar con una jornada de detección temprana de cáncer gástrico y bueno, veremos entonces factores de riesgo del cáncer gástrico y avances en el tratamiento de cáncer gástrico. Y bueno, ya hemos venido y hay muchas personas que nos han acompañado ya durante este año en las charlas y siempre con el tema, con las charlas es creo que el aspecto más importante a veces no es ni cómo termina uno, sino cómo inicia. Yo voy a iniciar la charla con esta imagen, ¿verdad? Y mucha gente podría preguntarse, bueno, ¿qué relación tiene esto, ¿verdad? Que en apariencia es una imagen religiosa con cáncer y con microbioma. Bueno, resulta que este señor que está aquí fue un monje italiano, ¿verdad? Que se conoce como San Peregrino, que es el patrono de los pacientes con cáncer. Pero la historia que tiene que ver con esta charla es que resulta que el tumor de San Peregrino, él tuvo y esto está bien documentado, tuvo un tumor en la tibia, aparentemente un osteosarcoma. Y resulta que ese osteosarcoma creció tanto que abrió, ¿verdad? Una herida, generó una herida, rompió básicamente la piel y pues esa laceración permitió que existiera una infección, ¿verdad? Y resulta que cuando iba a llegar a la cirugía, esto estamos hablando del siglo XIII, ¿verdad? Pues básicamente le dijeron que no había que operarlo porque no tenía ningún tumor, ¿verdad? Entonces, a este caso que ahora se le conoce como remisión espontánea, ¿verdad? En la literatura se le llama el tumor de San Peregrino. Entonces, incluso a hoy, ¿verdad? Cuando existen casos de remisión espontánea de cáncer, que en algunos casos, bueno, no se entiende muy bien por qué ocurre, se les conoce como tumores de San Peregrino, ¿verdad? En este caso en particular, pues sí, vamos a ver que el tema de la infección, ¿verdad? Fue lo que tuvo que, em, bueno, por lo menos biológicamente, ¿verdad? Más allá de cualquier creencia, pues biológicamente lo que pudo haber sucedido es que esa infección ayudó a que el tumor fuera reconocido o atacado por el sistema inmune. Em, un salto muy importante, ¿verdad? En el siglo XIX existía acá en Londres un hospital en donde se formó un médico llamado Campbell de Morgan. Y este fue el primero que hizo la observación, ¿verdad? En el que parecía que esos casos de regresión espontánea se acompañaban de infecciones, ¿verdad? Em, Vamos a ver específicamente aquí, ¿verdad? Él notó que en algunos casos la regresión espontánea de cáncer se asociaba con infección y particularmente con tuberculosis, ¿verdad? De hecho, él observó que en las familias afectadas por tuberculosis era más raro ver casos de cáncer. Em, Claro, luego esto se fue confirmando, ¿verdad? Otros investigadores notaron, ¿verdad? Que pacientes que tenían
infecciones severas, eran aquellos que pues probablemente, bueno, si no morían, tenían más probabilidad de estas remisiones espontáneas. Y ya más recientemente, ¿verdad? Esto es un artículo, creo que el 2000, ¿qué era? Bueno, muy reciente, en los últimos 5 años, tal vez, es un estudio acá de UK, demostró que los pacientes con osteosarcoma a los que se les había hecho cirugía y que habían tenido una infección tenían mejor supervivencia que los pacientes que no habían tenido una infección, ¿verdad? Entonces, bueno, eso obviamente hay que verlo con cuidado, ¿verdad? No significa que hay que dar la infección a todos los pacientes, pero por ahí puede andar, porque es al final del día el principio un poco de la vacunación, ¿verdad? Por ahí puede andar el principio de lo que ocurre en muchos escenarios que conocemos como remisiones espontáneas, ¿verdad? Una infección de fondo ayuda a activar al sistema inmune para que pues justamente ocurra una respuesta antitumoral, ¿verdad? Entonces me pareció que este estudio es bastante interesante y esta forma de empezar para tal vez como despertar la curiosidad podía ser interesante. Entonces más adelante vamos a ver que pues hay bacterias que pueden asociarse, ya sean en alguna microbiota, como la microbiota intestinal o incluso intratumoral, ¿verdad? Que pueden asociarse con la promoción del cáncer o más bien con un efecto anticancerígeno. Entonces, fuera de la nota curiosa de la historia y entrando en el tema, pues básicamente el microbioma humano es un tema complejísimo, ¿verdad? Y pues ha sido la tecnología más reciente, ¿verdad? Secuenciación la que ha permitido que se puedan hacer estos estudios. Porque no es sencillo, ¿verdad? Y lo voy a decir de una vez, uno de los problemas más importantes que hay con el tema del microbioma es, bueno, primero, que no existía la tecnología, ¿verdad? Para poder secuenciar a gran escala, em, pues obviamente todos los organismos que pueden haber, todos los metagenomas que pueden haber en diferentes muestras, ¿verdad? De la piel, del intestino, de la cavidad oral, etcétera. Y bueno, ahora existen muchas tecnologías, se han abaratado mucho los costos también de secuenciación, pero siguen existiendo algunos problemas en los estudios de microbioma, ¿verdad? Puede ser desde que hayan contaminaciones, ¿verdad? Que es lo más frecuente, que yo diga, es que hay muchas bacterias de este tipo en la piel y muchas de este tipo en el colon. Realmente a veces saber si eso es cierto, ¿verdad? Si no se toman los controles estándares y los adecuados, puede llevar a conclusiones erróneas. Y lo otro es que muchas veces hay problemas de análisis, ¿verdad? Y de asignación de grupos taxonómicos y filogenéticos. Entonces, em, eso para empezar, ¿verdad? Y un paréntesis que voy a hacer luego de esta diapositiva es que el microbioma no es algo estático, ¿verdad? Esta imagen nos podría hacer pensar que el microbioma es algo estático, ¿verdad? Lo que vemos aquí es la distribución, ¿verdad? La proporción de diferentes grupos de bacterias en diferentes sitios, ¿verdad? Del cuerpo, pues ya sea la cavidad oral, la piel, ¿verdad? El estómago, el colon, etcétera. Y ustedes pueden ver que hay una enorme diferencia, ¿verdad? Si están familiarizados con los grupos de bacterias, pueden ver que, por ejemplo, en la piel y en el cuero cabelludo, por ejemplo, hay muchas actinobacterias. En regiones como, por ejemplo, la cavidad vaginal o el esófago, hay bastantes firmicutes. Y algo muy interesante es que el estómago, si está colonizado por el Helicobacter, puede que entonces tenga una diferencia en la proporción de bacterias. De manera que, por ejemplo, pacientes con Helicobacter positivo van a tener una gran proporción, ¿verdad? Una mayoría de proteobacterias. Entonces, como les decía, esto nos podría hacer pensar, ¿verdad? Que no solo ya pasamos la barrera de identificar la composición de microorganismos de diferentes regiones de nuestro cuerpo y ya ahora, ¿verdad? Yo no tuve tiempo de hacer esto, pero quería poner fotos, ¿verdad? De ahora ver a los productos, ¿verdad? De las empresas usando marketing con el microbioma, ¿verdad? Los shampoos que dice que, no afecta el microbioma. Y bueno, hay un montón de productos ahora que usan mucho el microbioma y este tema está como en el mercado ya, ¿verdad? Lo cierto es que el microbioma en nuestro cuerpo no es una constante, cambia, ¿verdad? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí nada más quería hacer una comparación un poco
interesante, ¿verdad? De darnos cuenta que en realidad, bueno, se dice que el peso promedio de un humano es 70 kilogramos. Independientemente de eso, ¿verdad? La bacteria o la composición, y la microbiota bacteriana, ¿verdad? Que aquí también hago el paréntesis que obviamente van a haber otros organismos en este microbioma, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del viroma para virus, micobioma, ¿verdad? Para los hongos. Y bueno, también tenemos comunidades de bacterias, ¿verdad? Que es como la mayoría. Se supone que representan por lo menos, ¿verdad? En algunos casos se dice que todo el microbioma es como 1 kilogramo, pero en realidad creo que eso es una exageración. Em, lo que sí es cierto, ¿verdad? Y que suena un poco ridículo decir es que somos más bacterias que humanos. En dos cosas, ¿verdad? En términos de cantidad de células, ¿verdad? O sea, en nuestro cuerpo tenemos más células de bacterias que células humanas. Y pues obviamente entonces en términos de genes también tenemos más genes bacterianos, ¿verdad? Que humanos. Y eso me parece que es una curiosidad interesante porque lo ignoramos, ¿verdad? Usualmente. Esta es una imagen un poco abstracta, ¿verdad? Un poco estilo Dalí, ¿verdad? Que lo que trata de explicar sencillamente es que el microbioma es dinámico, ¿verdad? Y en realidad eh, no solo es dinámico a nivel de la anatomía, sino también a nivel de nuestra edad, ¿verdad? Entonces no siempre en el momento en el que yo tome una muestra, ¿verdad? No me puedo imaginar que eso va a ser estático para toda la vida, ¿verdad? Porque claramente pues hay diferentes aspectos o momentos de la vida en donde el microbioma, ya sea que se adquiera o que se transforma, ¿verdad? Por ejemplo, pues lo más temprano que podemos imaginarnos es la adquisición del microbioma por parte de la madre, por parte de individuos, ¿verdad? Próximos a nosotros, por la alimentación, por los animales también. De hecho, ya hay muchos estudios, ¿verdad? Que demuestran que, por ejemplo, crecer en granjas o cerca de la presencia de muchos animales o mascotas fortalece el sistema inmune y tiene mucho que ver con la diversidad del microbioma, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo de hoy también estamos expuestos a un montón de elementos, ¿verdad? Que provienen de la dieta, que son artificiales, que provienen además del gran uso de antibióticos. Pero bueno, no todo es malo, ¿verdad? Esto nos ha permitido ahora hablar de bioterapéutica, de trasplante de microbiota o trasplante fecal, que vamos a hablar mucho de eso. Y pues es bastante entonces interesante ver cómo el tema del microbioma se vuelve cada vez más maleable. Entonces, pues ciertamente hay muchos momentos en donde nos exponemos al microbioma, ¿verdad? Y en donde podemos alterar el microbioma, ¿verdad? Sabemos que incluso el hecho de tener un parto natural, ¿verdad? Como se llama, ¿verdad? Que bueno, puede parecer un término odioso, ¿verdad? Pero digamos un parto vaginal, diríamos, o un parto em, por cesárea, eso cambia, ¿verdad? La exposición al microbioma. Obviamente el uso de antibióticos, ¿verdad? Creo que esto es uno de los elementos más importantes de los que habla la literatura, el uso de antibióticos que, bueno, no tienen, ¿verdad? Ni 100 años todavía. Em, Ciertamente sí, porque el artículo de Fleming de la penicilina fue en el 28, pero se empezó a sintetizar, que de hecho fue un sitio de Oxford que visité hace poco, no me acuerdo, creo que como en los 40, o sea, los antibióticos no tienen 100 años. Entonces imagínense la presión selectiva que ha generado el uso de antibióticos y sobre todo muy temprano en la vida en cuanto a el microbioma y la disbiosis. Entonces, hay una serie de aspectos, ¿verdad? Y me gusta que en esta publicación meten aspectos sociales porque los determinantes sociales de la salud son muy fuertes, ¿verdad? En algunos casos son más fuertes que los biológicos. Entonces, sabemos que el microbioma va a variar dependiendo de factores sociales, dependiendo de factores del huésped y factores propios ¿verdad? De la comunidad microbiana. Em, Hay, bueno, como decíamos, ¿verdad? Aspectos sociales, por ejemplo, el tener hermanos o no, cambia la composición microbiana, el tamaño de una casa, ¿verdad? Si se vive solamente con una persona o con cinco, con seis. Si, por ejemplo, bueno, hay estudios sobre personas que fueron encarceladas o personas que viven por ejemplo, o que tuvieron, qué sé yo, servicio militar. em, si tuvieron exposición a un ambiente de la hiperhigiene, no sé si han escuchado de ese término, ¿verdad? Ahora, que también en su momento pues ha surgido esta idea de la hiperhigiene, que más bien nos ha
pues ha evitado que podamos exponernos a agentes que naturalmente diversificarían nuestro microbioma. El delivery, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado. El estilo de vida, ¿verdad? La actividad sexual, la alimentación, el contacto con animales, si es una vida de ciudad o una vida em, pues más rural, el hecho de recibir, ¿verdad? Leche materna o no, ¿verdad? Bueno, la higiene, el tema de la medicación, ¿verdad? Los antibióticos, la inmunosupresión, si hay enfermedades de por medio, ¿verdad? Em, y pues obviamente factores propios del microbioma, ¿verdad? O de la microbiota, que muchas veces son factores también como geográficos, ¿verdad? Que vamos a ver ahora que es bastante interesante. Y bueno, en realidad a mí me parece muy interesante porque aunque vamos a hablar de cáncer, el microbioma tiene funciones muy necesarias, muy naturales o diríamos normales, estándares, fisiológicas, em, que bueno, luego pueden desencadenar en alguna patología, ¿verdad? Pero ciertamente sabemos que, por ejemplo, uno de los aspectos más estudiados de de la relación dieta, microbioma y fisiología es la regulación de la presión arterial. Sabemos que, por ejemplo, una dieta rica en fibra, ¿verdad? Permite y es una vía bastante compleja, ¿verdad? Lo vamos a más o menos mencionar. Permite una dieta, bueno, perdón, una dieta alta en fibra, permite una presión más baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, una dieta rica en fibra, ¿verdad? Va a permitir o va a generar una mayor diversidad en este microbioma intestinal y pues eso, la fermentación de esta fibra va a generar ácidos grasos de cadena corta que se conocen, ¿verdad? Como el acetato, el propionato y el butirato, que de hecho aquí esta figurita nos ilustra más o menos el ratio, ¿verdad? En el que están presentes. Y cuando estos ácidos grasos de cadena corta escapan por la circulación portal, pues eventualmente se distribuyen por el cuerpo y pueden unirse a diferentes receptores, ¿verdad? Ya se ha estudiado que por ejemplo, el butirato se une a estos receptores GPR, ¿verdad? Que son, bueno, acoplados a proteína G109A, que están expresados básicamente en muchísimos sitios. El acetato y el propionato, ¿verdad? Junto al butirato se sabe que se unen a diferentes receptores de tipo OLFR que básicamente regulan, ¿verdad? La presión directamente por la constricción de vasos sanguíneos, ¿verdad? O de el músculo liso vascular. Y ya hay incluso ensayos, ¿verdad? Que logran demostrar que, por ejemplo, una dieta baja en sodio tiene una consecuencia en la presión, no solamente por los mecanismos hormonales que conocemos, ¿verdad? Sino que también se sabe que, por ejemplo, em, una reducción en el sodio incrementa la diversidad del microbioma y permite una mayor fermentación de estas fibras que al final se va o va a representar un incremento en los ácidos grasos de cadena corta que pues al unirse a muchos de estos receptores, ¿verdad? Eh, tienen, por ejemplo, perdón, tiene implicación en los mecanismos de regulación de la presión como la inhibición de la renina, ¿verdad? Entonces, me parece que es un estudio muy bonito porque de hecho fue un ensayo clínico randomizado, double blind, controlado, ¿verdad? O sea, que tenía su grupo control, que me pareció que muy elegantemente demuestra, ¿verdad? Por si lo quieren revisar, cómo la regulación del eje dieta, microbioma, tiene un impacto fisiológico tan importante. Y bueno, también se sabe que estos famosos ácidos grasos de cadena corta son inhibidores de las histonas de acetilasas, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene un impacto directo en la epigenética y por tanto en la regulación génica. De hecho, bueno, sabemos que el acetato, ¿verdad? Por una serie de reacciones enzimáticas, bueno, una reacción enzimática puede convertirse en acetilcoenzima y bueno, en general, pues hay diferentes vías, ¿verdad? A través de las que el acetato puede em, llegar a acetilcoenzima A, ¿verdad? Recordemos que lo clásico es también que por Krebs, ¿verdad? El citrato, ¿verdad? Que es mitocondrial, puede hacer
expulsado, digamos, al citoplasma y ese citrato a través de una reacción enzimática también se convierte en acetilcoenzimada. Y bueno, lo importante de esto es que em, pues el acetilcoenzimada es básicamente requerido, es necesario para la acetilación, ¿verdad? La acetilación de las colas de histonas. Entonces, tanto la inhibición de las deacetilasas de histonas como la promoción de la producción de acetil-CoA para la acetilación de las histonas va a tener como consecuencia una cromatina abierta, ¿verdad? Eucromatina, que esto va pues obviamente favorecer la expresión de genes. Entonces vean ustedes de manera tan parecería de indirecta cómo la dieta y cómo el microbioma intestinal tiene una relación directa, ¿verdad? Directísima con la expresión génica. Y esto por no decir, ¿verdad?, que muchas de estas moléculas como tal forman marcas epigenéticas en sí mismo, ¿verdad? Acetilación, butiración, propionación y, bueno, ahí, etcétera, ¿verdad? Ahora, sabemos que, pues como en todo, ¿verdad? Existe un balance que cuando se rompe empiezan a aparecer procesos patológicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el microbioma de la piel es muy importante y se sabe que influye en muchos elementos, ¿verdad? Incluso influye, hay estudios muy interesantes que influyen en qué tan probable es que una persona sea picada o no por zancudos. Eso me parece a mí que es fantástico, ¿verdad? Y tiene que ver con parte de estos metabolitos que producen las bacterias en la piel que pueden atraer o no ciertos mosquitos. Pero bueno, cuando existe, por ejemplo, em, un cambio en la composición del microbioma, ¿verdad? Donde empezamos a ver un ratio, ¿verdad? Firmicutes-actinobacteria, un cambio en ese ratio, pues empiezan a aparecer problemas o se pueden promover problemas como la psoriasis. Sabemos que hay muchos estudios en obesidad, ¿verdad? En donde han hecho estudios sobre el ratio de bacteroidetes versus firmicutes. Con asma también hay muchos estudios, en colitis hay muchos estudios. Nosotros, bueno, ya mencionábamos un poco de la parte cardiovascular, pero nosotros vamos a centrar en cáncer y pues el cáncer colorectal, que es el que tiene más estudios, ¿verdad? Em, Algo que me parece muy interesante es el tema de microbioma y dieta y microbioma y migraciones, ¿verdad? Mucha gente se habrá preguntado, bueno, ¿qué pasa cuando yo viajo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo viajo? ¿Cómo me altera eso el microbioma? Bueno, imagínense que esto se analizó en un estudio muy complejo, ¿verdad? Es un estudio impresionante en donde básicamente se analizaron poblaciones que emigraron a Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya aquí en el título pueden ver, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado principal, ¿verdad? Básicamente la migración, ¿verdad? A Estados Unidos, en este caso eran poblaciones de Tailandia, occidentaliza, ¿verdad? El microbioma de la intestinal, ¿verdad? Entonces, básicamente, vean qué bonito, porque analizaron el microbioma de personas que viven en Tailandia. Esas personas, esas mismas personas, migraron a Estados Unidos, entonces analizaron el microbioma ahí, luego analizaron a los que ya tenían mucho tiempo de vivir ahí, luego a los hijos de esas personas que habían nacido y, bueno, ya a lo que llamaríamos nativos de Estados Unidos, que sabemos que no son los nativos aborígenes, pero bueno, en este estudio lo que llaman European Americans, ¿verdad? Y entonces es interesantísimo porque lo que se puede ver es que existe una disminución de las comunidades bacterianas, ¿verdad? En general de la diversidad, pero sobre todo de las que se encargan de esta fermentación, ¿verdad? De la fibra, ¿verdad? Y resulta que eso tiene una correlación, ¿verdad? Entre la disminución de cepas de una bacteria que se conoce como Prebotella y un aumento de los bacteroides, ¿verdad? Entonces, vean qué bonito si vemos un poco de los datos, ¿verdad? Básicamente ellos analizaron poblaciones de dos pueblitos, ¿verdad? De Taiwán, perdón, Taiwán, de Tailandia. Los analizaron premigración, posmigración, ¿verdad? Y luego, pues, sus hijos y lo compararon a controles. Y básicamente lo que encuentran es que, vean, conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Que es un poco haciendo mímica o referencia a este gráfico, se va perdiendo lo que conocemos como índice de Shannon, ¿verdad? Y si no están muy familiarizados con estos índices, en estos estudios de microbioma y de comunidades en general en ecología hay muchos índices, ¿verdad?
Se usa, por ejemplo, el índice de Shannon. Ahora vamos a ver otros índices. En general, lo que nos dicen es qué tan diversa es la población, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno esperaría en cuanto a microbiota intestinal? Uno esperaría una gran diversidad. Entonces, un índice de Shannon 7, por ejemplo, es alto. Pero vean que conforme vamos pasando, ¿verdad? A primera generación, segunda generación y el grupo control de estadounidenses, empezamos a ver que esta diversidad baja. Lo otro que se puede ver concomitantemente es que las personas de todos estos mismos grupos, pero que tenían obesidad, tienen una diversidad más baja, ¿verdad? Y entonces eso puede explicar un poco la predisposición que tienen a diferentes enfermedades, incluyendo cáncer. Esto del FATE-PD es la distancia filogenética, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con, pues, qué tan diverso es al mismo tiempo. O sea, se correlaciona con el índice de Shannon, pero es más en términos de, bueno, uno esperaría que a mayor distancia filogenética haya mayor diversidad, ¿verdad? Entre las especies que están presentes en ese microbioma. Entonces, ustedes pueden ver el mismo trend, ¿verdad? Nos vamos moviendo de izquierda a derecha y va disminuyendo esa distancia filogenética. Quiere decir que están pues más emparentadas las especies y por tanto pues tienen menos diversidad. Y ven qué interesante este gráfico que nos presenta el artículo a la derecha, porque básicamente lo que demuestra es que, como ya sabemos, ¿verdad? Esta dieta occidental, esta dieta, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos tienden a ser hipercalóricas, muy altas en grasas saturadas, y ustedes pueden ver cómo nos vamos moviendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Que en realidad aquí es muy parecido a esta misma tendencia que estamos viendo aquí, ¿verdad? De pre-inmigración, recién llegados, ya una vez, ¿verdad? Viviendo por mucho tiempo, luego sus hijos y luego los nativos, que es aquí en este caso C de control. Ustedes pueden ver que el porcentaje de calorías, ¿verdad? Eh, de azúcares, ¿verdad? Es altísimo, ¿verdad? Es lo esperable, ¿verdad? Conforme nos vamos moviendo hacia la derecha. Entonces, claro, lo que está sucediendo es que la dieta occidental, que es tan alta en azúcares y vean en la grasa, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Básicamente, lo que estamos viendo aquí es que los habitantes de Estados Unidos tienen, por ejemplo, un porcentaje de azúcares o de grasa total muy alto, ¿verdad? En comparación a los que migraron a Estados Unidos, ¿verdad? Antes de su migración. Y ya conforme empezaron a llegar y a vivir por más tiempo, sentarse, a tener hijos, empiezan a aumentar esos niveles de azúcares y de grasas em, en su dieta, ¿verdad? Entonces, claro, vean que hay una correlación aquí inversa, ¿verdad? Aquí es de izquierda a derecha, aumenta, o sea, positivo, y aquí de izquierda a derecha es inversa, o sea, negativa, ¿verdad? Es hacia abajo. Entonces, me parece impresionante y bastante sólida la evidencia en ese sentido de cómo definitivamente la dieta influye en el microbioma y esto puede, ¿verdad? Claramente predisponer a obesidad y a mayor riesgo de cáncer. Y es que precisamente las comunidades microbianas, ¿verdad? Que encontramos en este caso de bacterias en la microbiota intestinal, tienen mucho que ver con el riesgo a desarrollar un cáncer, ¿verdad? Específicamente, pues cáncer de colon, que es lo que más se ha estudiado, ¿verdad? Pero también cáncer gástrico, ¿verdad? Todo el mundo conoce el ejemplo del Helicobacter, que es una bacteria que lo interesante es que es muy común, ¿verdad? Cerca del 80%, depende de la región en que estemos hablando, pero es muy prevalente. Y en algunos escenarios, ¿verdad? Que, bueno, incluyen disbiosis, entre otras cosas, la bacteria puede empezar a producir toxinas que son citotóxicas, ¿verdad? Y que en realidad empiezan a producir elementos que son muy, muy inflamatorios y esto entonces altera pues el epitelio, ¿verdad? En este caso el epitelio gástrico y eso pues eventualmente lleva a una serie de procesos que pueden terminar en cáncer. Sabemos en el caso de cáncer de colon, por ejemplo, que Fusobacterium nucleatum es una bacteria que está muy involucrada en el desarrollo de cáncer. Hay bastantes estudios al respecto, nosotros vamos a mencionar algunos. Sabemos que estas bacterias pueden generar mucha inflamación, ¿verdad? Entonces pueden alterar vías proinflamatorias a través de, por ejemplo, el NF-κB, ¿verdad? Interleuquina 6, interleuquina 1. Y esto, pues obviamente, este ambiente tan proinflamatorio va a generar un poco de leakiness, que se conoce en inglés, o básicamente aumento de la permeabilidad intestinal, va a generar transición epitelio-mesenquimal, ¿verdad? Que favorece básicamente, digamos, el crecimiento anormal y que eventualmente puede llevar a metástasis.
Y por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, que es un caso bastante interesante porque Escherichia coli es una bacteria muy común, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal. Pero hay unas cepas de Escherichia coli que se conocen como PKS positivas, que esto es básicamente una región que codifica para la producción de la toxina colibactina, ¿verdad? Que es una toxina que es genotóxica, ¿verdad? Básicamente es directamente tóxica para nuestro ADN, ¿verdad? Entonces el problema de una mayor producción de colibactina es que ataca directamente nuestro ADN. Es un agente alquilante, es decir, se une al ADN y pues básicamente genera rupturas, ¿verdad? En el ADN y bueno, esto es fatal para las células, ¿verdad? Y pues obviamente entonces disbiosis que favorecen la producción de Escherichia coli o las cepas que son PKS positivas son más propensas a generar cáncer. Ahora vamos a ver unas publicaciones o una publicación al respecto. También sabemos que Bacteroides fragilis y Salmonella entérica son bacterias que pueden promover crecimiento celular, ¿verdad? Entonces pueden ser más cancerígenas. Y bueno, esto explica un poco por qué estas bacterias se asocian con mayor predisposición a transformación, ¿verdad? Em, Muchas bacterias producen metabolitos o, ¿verdad? Aparte de su metabolismo es la producción de moléculas que son tóxicas, ¿verdad? Son básicamente genotoxinas. Ya les mencionaba el caso de la colibactina, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, Fusobacterium nucleatum puede formar genotoxinas, Helicobacter pylori también. Escherichia coli también puede formar, aparte de la colibactina, otros metabolitos indólicos eh, que generan básicamente, que son genotóxicos también. Y pues un estudio de este año, recién salido del horno, demuestra que puede ser que parte de la razón por la que hayan ahora más casos de cáncer de colon en personas cada vez más jóvenes es una firma molecular, digamos signature, que es como se conoce, ¿verdad? Una signature molecular asociada a procesos genotóxicos por colibactina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo explicamos un poco esta publicación. Este es un artículo de Nature que salió en abril de este año y básicamente fue un análisis, un esfuerzo de muchos países, em, en donde básicamente estaban tratando de entender, pues, el microbioma de diferentes regiones del mundo, de diferentes regiones del colon, porque ahora vamos a ver que esto es impresionante, ¿verdad? No todo el colon es igual en su riesgo de cáncer, en su composición de microbioma, en la predisposición a desarrollar un cáncer a partir de o con base en la edad o con base en el sexo. Entonces es muy interesante. Y bueno, para no cansarlos con el asunto, lo que encuentran es que dos firmas moleculares, ¿verdad? Como por ejemplo, recordarán que hay firmas moleculares muy clásicas como las asociadas a el fumado, como las asociadas a la luz ultravioleta, asociadas por ejemplo con signatures más epigenéticos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay metilaciones de citocinas que si se desaminan forman uracilos, ¿verdad? Que luego son cambiados porque el uracilo no es una base normal del ADN, entonces eso genera una mutación. em, entonces, en fin, esas signatures, ¿verdad? Que son muy clásicas de esas fuentes de daño, pues también se pueden detectar por o asociadas a colibactina. Hay dos signatures, SBS88 y la ID18, que se asocian con el daño genotóxico por colibactina. Lo que ustedes pueden ver es que la prevalencia, que es lo que mide el eje aquí, de esa signature es mucho mayor en pacientes de 0 a 39 años, ¿verdad? Y vean que va disminuyendo conforme aumentamos la edad, que es lo que se está viendo, la edad de inicio, ¿verdad? O de diagnóstico, que es lo que se está viendo en el eje X. Em, y de hecho, pues es lo que nos muestra un poco este box plot, ¿verdad? Que hay una mayor proporción aquí de pacientes jóvenes que son positivos para colibactina. Entonces esto podría explicar, es un porcentaje pequeño, pero podría explicar por qué está apareciendo más cáncer de colon en personas jóvenes. Y bueno, habría que ir entonces a la raíz de por qué hay más Escherichia coli PKS positiva, ¿verdad? Produciendo colibactina. Y bueno, esto puede tener que ver con toda la disbiosis que viene de la dieta, ¿verdad? Que es lo que hablamos en la charla anterior.
Y bueno, esto lo demuestra este estudio que me parece que es también muy elegante, muy bonito, hace un par de años. En Estados Unidos demuestra que justamente la dieta mediterránea, ojalá que la dieta occidental, ¿verdad? Ojalá, quiero decir, ojalá nos apegáramos un poco más a la dieta mediterránea. Resulta que la dieta occidental, ¿verdad? Que es esta que estábamos analizando ahora en la publicación de cómo la migración a Estados Unidos occidentaliza, ¿verdad? Nuestro microbioma, que no es nada bueno, ¿verdad? Eso quiere decir que básicamente nos disminuye la diversidad en el microbio, en la microbiota intestinal, aumenta la proporción de azúcares y grasas. Una dieta occidental además disminuye la cantidad de fibra, lo que hace que la microbiota, que es más pro fermentación, ¿verdad? Y producción de ácidos grasos de cadena corta, disminuya y que entonces puedan aparecer oportunistas, y esto es lo que demuestra este estudio, ¿verdad? Una dieta occidental se asoció con mayor proporción de Escherichia coli PKS positiva en pacientes de cáncer de colon, ¿verdad? Que es lo que nos demuestra este graphical abstract, que no quise entrar mucho en el estudio porque tenemos un montón de cosas que cubrir y el tiempo va volando, ¿verdad? Lo que se puede ver aquí básicamente es que el riesgo, ¿verdad? De cáncer de colon es muy, muy alto, es mucho más alto, pues cuando aparece E. coli PKS positiva, ¿verdad? Y eso se asoció a pues una dieta occidental, ¿verdad? Entonces ya podemos ir atando cabos e imaginándonos, ¿verdad? Que hay todo un eje ahí, dieta, microbioma y mayor riesgo de cáncer, y que se puede explicar muy bien a nivel molecular. Entonces, vamos a entrar un poco en detalle sobre microbioma y cáncer de colon y los estudios que se han hecho sobre este respecto, ¿verdad? Estas son imágenes muy bonitas, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Así de primera impresión, pero en realidad tarda 1 horas en descifrar lo que nos dicen. Básicamente, para no entrar en demasiados detalles y entender un poco cómo es que la microbiota intestinal al menos puede promover cáncer, ya hemos venido hablando de ciertas cosas como por ejemplo la generación de genotoxinas, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, colibactina, pero también hay otras toxinas que pueden tener actividad de nucleasas, ¿verdad? O que pueden generar daños en el ADN o que pueden generar estrés oxidativo, etcétera. Y obviamente esto es mutagénico, ¿verdad? Pero también hay otras bacterias que lo que tienen es una afectación directa en ya sea los receptores, ¿verdad? O las vías de señalización que tienen que ver con adhesión, ¿verdad? O que tienen que ver con pues inhibición por contacto, ¿verdad? Que es algo muy importante en los epitelios, ¿verdad? En los epitelios hay una gran regulación, no solo de la polaridad celular, pero también de la del contacto que hay, ¿verdad? A nivel lateral, porque cuando ese contacto se rompe existe un tipo de muerte celular que se llama noikis, ¿verdad? Entonces, las bacterias juegan mucho con estos mecanismos para poder promover crecimiento, para poder promover migración o transición epitelio-mesenquimal, y pues al final del día todo eso tiene una contribución importante en la carcinogénesis. Lo que hablábamos, ¿verdad? De que hay un interplay, hay un rol bastante importante en el eje microbioma-dieta, ¿verdad? Em, y eso al mismo tiempo tiene pues una relación con la regulación, regulación génica como tal, y la regulación epigenética. Entonces, pues lo que uno va viendo, ¿verdad? Conforme vamos pasando de una microbiota normal a una microbiota alterada, es que esa diversidad disminuye, ¿verdad? Cuando empieza a aparecer procesos cancerígenos y empiezan a ocurrir procesos de inmunosupresión, ¿verdad? Curiosamente, a pesar de que muchos de estos procesos de la microbiota generan o alteran vías proinflamatorias, ¿verdad? Una gran parte, una gran contribución que tiene el microbioma es generar ambientes inmunosupresores, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno quiere cierto balance para que, por ejemplo, estrategias como los inhibidores de puntos de control o algunas otras estrategias de inmunoterapia puedan funcionar, ¿verdad? Y de eso vamos a ver también. Vean qué interesante este estudio que, siguiendo con el tema de la microbiota y el riesgo de cáncer de colon, hace un análisis, ¿verdad? Que es en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y eso lo hace más sólido porque entonces ayuda a ver qué tanto contribuyen elementos como pues, la geografía, la dieta y demás, ¿verdad? Em,
básicamente lo que demuestran es que en el lado derecho, ¿verdad? Del colon, em, aparecen diferentes o esa región está enriquecida con bacterias muy específicas, ¿verdad? No exclusivas, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, una que es muy importante es Fusobacterium ulcerans. Y pues básicamente lo que se dan cuenta es que en el lado derecho, bueno, creo que esto viene en esta imagen más adelante, sí. El lado derecho tiene una predisposición, lo vamos a ver ahora, por tumores o mujeres, ¿verdad? Tiene una predisposición por tumores en el lado derecho, mientras que los hombres tienen una predisposición por tumores en el lado izquierdo y eso tiene también que ver con una mayor proporción de bacterias como Streptococcus anginosus, por ejemplo. Y en la parte rectal, ¿verdad? Encontraron otra población, ¿verdad? Que de hecho logra clasificar muy bien la proporción de estos grupos taxonómicos, la presencia de cáncer rectal. Entonces me pareció muy interesante porque ya sabíamos, ¿verdad? Que hay una biología muy distinta, ¿verdad? En el cáncer de colon que ocurre en las partes más proximales o más distales. Sabemos que tiene que ver, por ejemplo, con si es de origen temprano o no, tiene que ver con el sexo, también tiene que ver un poco con la edad, pero ahora vemos que también hay una división espacial en la microbiota y que eso tiene un impacto entonces directo o indirecto, que bueno, en este estudio al menos no se sabe todavía en la predisposición a cáncer de colon, ¿verdad? Lo que sí lograron determinar es que en algunos tipos de cáncer, tanto de recto, ¿verdad? Como el recto izquierdo, hay una mayor proporción de bacterias que puede asociarse con un peor pronóstico, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas bacterias que vemos aquí son bacterias que en pacientes que tienen una mayor proporción de estas bacterias tienen peor pronóstico, o sea, la probabilidad de supervivencia es más baja, como se puede ver aquí en todos estos Kaplan-Meiers, ¿verdad? Uno de esos es em, Fusobacterium, ¿verdad? Que es bastante conocida en cáncer de colon. Entonces, pues esto lo que nos dice es que ciertamente esta asociación, que no es causalidad, es asociación, sí que puede que puede tener un mecanismo directo que todavía no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que les mencionaba sobre el cáncer de colon, que podríamos decirle de tipo derecho o de tipo izquierdo, ¿verdad? Las mutaciones, por ejemplo, la biología que hay detrás de estos tumores es distinta porque las mutaciones suelen ser más asociados con BRAF, ¿verdad? La quinasa BRAF, que también sabemos que se asocia en melanoma, en tiroides y en otras neoplasias. Las vías de las MAP quinasas y una desregulación de la tirosina quinasa de EGFR, ¿verdad? Y entonces sabemos que a nivel de microbioma hay una mayor proporción de Fusobacterium nucleatum, por ejemplo. Hay más proporción de que haya inestabilidad microsatelítica, ¿verdad? Que es bastante importante, por ejemplo, para determinar carga tumoral, para determinar beneficio de inmunoterapia, etcétera. Y el ambiente tumoral o microambiente tumoral tiende a ser más em, inmunoinfiltrativo y con mayor tumor mutational carga mutacional tumoral que tiene que ver con la respuesta a la inmunoterapia. Mientras que el lado izquierdo sabemos que tiene unas proporciones distintas de bacterias más enriquecidas en proteobacterias, por ejemplo. Aquí es donde hay más abundancia de esa E. coli, Escherichia coli, PKS positiva, y en donde vemos alteraciones moleculares distintas, más de tipo mTOR, Wnt, activación de MYC, AKT, etcétera, y en donde podemos ver más mutaciones de tipo P53 y en APC, ¿verdad? Entonces las mutaciones esas clásicas de APC tienen a ver más con el lado izquierdo. Entonces, lo que me gusta de esta diapositiva es que va poniendo, va uniendo todas las piezas, ¿verdad? Y va demostrando que el microbioma es una de esas piezas que no puede faltar en estos estudios. Ahora, ustedes habrán visto o tal vez no lo han escuchado, pero Fusobacterium nucleatum, ¿verdad? Que es una de estas bacterias que es clásica bacteria asociada a cáncer de colon.
Es una de esas bacterias que se asocia a cáncer de colon en humanos y bueno, en modelos animales ya se ha demostrado y se ha usado como un modelo, ¿verdad? Este estudio me gustó porque demostró que hay diferentes cepas, ¿verdad?, de Fusobacterium nucleatum que son más oncogénicas que otras. Por ejemplo, en estos ratoncillos que tienen mutaciones en APC, que se tratan con streptomicina para básicamente tratar de disminuir su diversidad en la microbiota intestinal, son ratones que son propensos a desarrollar adenomas, ¿verdad? Tienen mutaciones en APC. Y pues en este estudio, por ejemplo, se trató con grupo control, ¿verdad? Que, bueno, no se les dio nada, ¿verdad? O se les daba agua o PBS, ¿verdad? Y en el grupo de tratamiento se trataron con cepa C1 y cepa C2 de Fusobacterium nucleatum. Y vean ustedes que realmente la cepa 2 la que genera muchos más adenomas, ¿verdad? Em, entonces es interesante ver que no todas las cepas son carcinogénicas en Fusobacterium. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Porque es parte de lo que ocurre también con Escherichia. Escherichia como tal, su presencia no es patogénica, es la presencia de ciertas cepas que pueden ser mucho más patogénicas. Ahora, esto no es black and white, esto no es tan sencillo porque hay estudios y estos son humanos que demuestra que la presencia de Fusobacterium nucleatum, aunque sí en su momento promueve la aparición de cáncer y promueve la metástasis, porque se ha visto, por ejemplo, que cuando las células cancerígenas viajan en clúster del colon al hígado, que es ese tropismo metastásico claro de cáncer de colon, viajan con todas sus bacterias, ¿verdad? Y eso es importante porque quiere decir que las bacterias están haciendo o están teniendo un efecto ahí procarcinogénico, ¿verdad? Ahora, lo que sí es cierto es que la presencia de Fusobacterium mejora la respuesta a la inmunoterapia por inhibición de PDL1, ¿verdad? Que eso es bastante interesante. Uno pensaría que no, pero en realidad es así. Vean ustedes que los pacientes que tenían Fusobacterium nucleatum, ¿verdad? En sus tumores, ¿verdad? Estos cánceres de colon, tenían una mejor, lo que estamos viendo aquí en el eje Y es Progression Free Survival, ¿verdad? Supervivencia libre de progresión. Vean que tienen una mejor supervivencia libre de progresión que los pacientes que tenían em, Fusobacterium nucleatum negativo, ¿verdad? Y cuando estos pacientes se tratan, ¿verdad? Con inmunoterapia, pues básicamente ver la diferencia abismal que hay, ¿verdad? Si los pacientes tienden a tener alta proporción de Fusobacterium nucleatum, básicamente son los que responden bien a la inmunoterapia, que es lo que nos tratan de demostrar aquí estas imágenes. Entonces es interesante porque uno podría imaginar que una estrategia es eliminar Fusobacterium nucleatum para que no confiera ese riesgo, ¿verdad? Aumentado, pero al mismo tiempo el problema de hacer eso es que tal vez estaríamos perdiendo la oportunidad de que ese paciente responda más a la inmunoterapia. Entonces, el tema, tal vez el mensaje aquí claro es que el microbioma no es algo que uno pueda moldear así fácilmente en una sola dirección y eso va a tener un solo efecto. Realmente es bastante complejo y aquí estamos hablando de comunidades de microorganismos y esto pues obviamente va a tener múltiples efectos que son difíciles de cuantificar a veces. Y bueno, parece que vamos terminando, pero en realidad no. Entonces ojalá que hayan apartado tiempo, ¿verdad? En esta noche de miércoles, porque vamos a hablar de la parte más interesante, ¿verdad? Entonces, si ya lo anterior les gustó, pues entonces quédense. Si no les gustó, bueno, no importa, quédense, porque es que esta es la parte más interesante. Hasta no hace mucho, nadie hubiera creído que las bacterias podrían vivir dentro de los tumores, ¿verdad? Porque bueno, ya vimos, ¿verdad? Que sí, que el microbioma de la boca, que el microbioma intestinal. Yo me enfoqué mucho en el microbioma intestinal, pero el microbioma de la boca es muy importante, ¿verdad? Se sabe que disbiosis de ese microbioma de la boca incluso se ha asociado ya con demencia, con Alzheimer. Así que realmente hay mucho de qué hablar. Yo voy a centrarme ahora en microbioma intratumoral porque me parece que es una locura. La primera publicación muy sólida, vean, y es que esto es una belleza. Entonces yo aquí me voy a emocionar porque es que este estudio, esto es como un accidente, porque es lo que yo me imagino que esto fue, se convirtió en un artículo de Science, ¿verdad? Que ya me imagino que saben que es una de las mejores revistas del mundo. ¿Por qué un accidente? Bueno, resulta que en este estudio probablemente estaban estudiando
mecanismos de resistencia a la gemcitabina y tenían unos modelos de cáncer de colon, ¿verdad? Y lo que se dieron cuenta es que si cultivaban esas células de cáncer de colon en conjunto con fibroblastos, ¿verdad? Humanos, pues resulta que esas bacterias crecían como si no hubiera un mañana. Incluso si se tomaba solamente el medio, ¿verdad? El medio de cultivo de esas células y se ponía con las células de cáncer de colon, esas células crecían como si no hubiera un mañana, que eso es lo que está midiendo aquí el EGY. Entonces dijeron, esto está raro, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué hay en esas células o qué hay en ese medio, ¿verdad? Que hace que estas células no se mueran si las trato con gemcitabina. Vean ustedes que, por ejemplo, las células de cáncer de colon, que solo tenían pues un medio normal, ¿verdad? Y no asociado a estas otras células, se morían, claro, porque la gemcitabina es un análogo de pirimidina, ¿verdad? Es un tipo de quimioterapia que básicamente lo que hace es que se va a incorporar en el ADN, idealmente de las células tumorales, aunque no es solo así, y va a destruir, ¿verdad? Las células. Entonces, claro, vean que todas estas células se mueren. Incluso, vean qué bonito. Si esas células humanas se trataban con antibióticos, ya ese efecto se perdía. Entonces dijeron, no, aquí hay algo. ¿Y qué hicieron? Mandaron a analizar, ¿verdad? A secuenciar, qué es lo que uno hace, ¿verdad? Todos los que trabajan aquí en esta charla, si hay gente que trabaja con células, todo el mundo sabe que las células se pueden contaminar con micoplasma, ¿verdad? Esa es una de las pesadillas más grandes que tenemos cuando trabajamos con células. Resulta que sí, que había contaminación con micoplasma. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que contaminación con micoplasma haga que las células de cáncer de colon respondan más o menos a la terapia? Esto lo probaron in vivo. Entonces, lo que hicieron fue inocular ratones, ¿verdad? Con los tumores de cáncer de colon, pero los inoculaban con la bacteria y sin la bacteria. Y vean que los que se inoculaban con bacteria tenían unos tumores gigantescos, mientras que los que no se inoculaban con bacteria, o sea, solo las células de cáncer, pues sí se morían y entonces sus tumores ni crecían. Entonces dijeron, bueno, claramente hay algo en esta bacteria que está promoviendo resistencia a la gemcitabina. Entonces se dieron cuenta, porque mandaron a analizar el medio en el que esas células estaban creciendo, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era porque el micoplasma estaba produciendo una enzima que metaboliza la gemcitabina y la convierte en pues una molécula ya inactiva, o sea, que no tiene ningún sentido, ya no sirve. Y entonces vean qué bonito, porque lo que logran analizar es que en el medio de control, ¿verdad? Pues la gemcitabina está ahí, intacta, pero en el medio de esas células contaminadas con micoplasma ya no hay gemcitabina, porque todo se metabolizó a ese otro metabolito que ya no es activo. Entonces, esto a mí me parece que fue un accidente porque lo he visto que pasa mucho, ¿verdad? Contaminación con... Pero el resultado era tan interesante que lo siguieron. Y entonces se dieron cuenta de que no solo el micoplasma, sino que habían otras bacterias que podían también metabolizar la gemcitabina. Por ejemplo, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Entonces, qué interesante porque dijeron, esto tiene que representar entonces, esto quiere decir que estas bacterias también tienen esta enzima que se llama CDD, que es la que verá, metaboliza a la gemcitabina. Y bueno, aquí lo que hicieron fue demostrar que si usted hace una deleción de esa enzima, ¿verdad? De ese gen, usted pierde la capacidad de metabolizar gemcitabina y entonces básicamente las células ya no crecen, ¿verdad? Porque se mueren. Y entonces ven qué interesante. Esta gente se volvió loca, hizo un montón de estudios buenísimos y entonces dijeron, bueno, si es así, vamos entonces a inocular el tumor a los animalitos, ¿verdad? Y les vamos a inyectar las bacterias. Pero entonces vamos a tratar a estos ratones con ciprofloxacina, ¿verdad? Que es un antibiótico. ¿Y qué va a hacer la ciprofloxacina? Pues va a matar a las bacterias, ¿verdad? A estas bacterias que estamos inoculando. Y entonces, claro, cuando se tratan con ciprofloxacina, básicamente las bacterias se mueren. Y eso quiere decir que ya no vamos a tener tumores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos tumores van a responder a la gemcitabina y van a desaparecer. Y eso es lo que nos demuestra esta gráfica. Vean que si yo trato con ciprofloxacina,
se van a básicamente a morir los tumores, o sea, no crecen. Pero si yo trato con ciprofloxacina, o sea, igual mato a las bacterias, pero no les doy gemcitabina, pues las células siguen creciendo. O sea, aquí esto es un experimento lindísimo porque demuestra dos cosas. Demuestra causalidad de que es el efecto de reducción tumoral es por em, gemcitabina y por la presencia de la bacteria. Entonces, cuando yo doy gemcitabina y cuando mato a la bacteria con el antibiótico, entonces básicamente destruyo los tumores. Y entonces esto les dio por, ¿verdad? Pensar, bueno, analicemos en pacientes humanos, ¿verdad? Si hay bacterias, porque esto podría más o menos indicarnos que dentro de los tumores tienen que haber bacterias. Y entonces analizaron muestras de cáncer de páncreas. Pero vean qué bonito, porque el control aquí, lo elegante es que dijeron, de ahí vamos a ver si en el hospital nos dan muestras de páncreas, pero no de cáncer, sino de un donante, ¿verdad? Sano, porque obviamente necesitamos ver que no sea por una contaminación, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo aquí bacterias, ¿verdad? Una contaminación en el proceso, lo que sea. Y los controles, ¿verdad? Que tenían básicamente no demostraron cero, ¿verdad? O casi nula en proporción de bacterias, mientras que las muestras de cáncer de páncreas mostraban, pero mostraban una proporción enorme de material genético bacteriano, ¿verdad? Incluso hicieron una inmunohistoquímica aquí, elegante, con un anticuerpo que marca contra LPS, ¿verdad? Lipopolisacárido, que eso solo va a estar en bacterias, y vean aquí que hay claras, ¿verdad? Tinciones. Y también hicieron un análisis, ¿verdad? De esas muestras de cáncer de páncreas para ver la diversidad bacteriana y pues vean ustedes, hay unas que son muy homogéneas y otras que son muy heterogéneas. Entonces, esto ya ponía en perspectiva la complejidad del asunto, ¿verdad? Y entonces estos autores, ¿verdad? Muy entusiasmados, quizá tan entusiasmados como estoy yo ahorita, ¿verdad? Dijeron, bueno, no, esto hay que estudiarlo sistemáticamente. Y entonces se fueron a estudiar con diferentes centros del mundo em, muestras tumorales y en algunos casos lograron parearlo con muestras normales. O sea, si yo tomo una muestra de cáncer de mama, pues voy a tomar una muestra de mama que no es cancerígena, ¿verdad? Sana. Lo mismo con pulmón. Esto para comparar, ¿verdad? Para no después atribuir este resultado a algún error o a contaminación, ¿verdad? Y vean qué impresionante que, por ejemplo, cáncer de mama es uno en donde existe una proporción de bacterias intratumorales enorme, ¿verdad? Es grandísimo. Por ejemplo, melanoma tiene pocas bacterias, pulmón se vio que tiene pocas bacterias, ovario, glioblastoma tiene, pero pocas, mientras que páncreas, hueso y hueso, aquí es el guiño, ¿verdad? A la diapositiva del inicio con el tema del el tumor de San Peregrino, ¿verdad? Pero especialmente mama, tienen una enorme cantidad de ADN bacteriano, ¿verdad? Y bueno, entonces para poder probar que va más allá el asunto, hacen aquí unas tinciones de hematoxilina y eosina y unas inmunohistoquímicas contra LPS, ¿verdad? Que es este lipopolisacárido que solo va a estar en bacterias y vean que lo café es positivo, o sea que muchísimo. Hay muchísimas bacterias, es increíble, ¿verdad? Y lo encuentran en glioblastomas, en melanomas, en pulmón y en mama. Y también hacen un FISH, ¿verdad? Que es básicamente una técnica de biología molecular en donde se envía una sonda fluorescente que se une con el ARN ribosomal 16S, que eso solo va a estar en bacterias, y vean que parece un arbolito de Navidad, ¿verdad? Muy alumbrando, ¿verdad? Que eso básicamente nos indica que es positivo. Entonces esto en diferentes técnicas lo que demuestra es que es correcto, ¿verdad? Que esas bacterias están ahí y son exclusivas del tumor porque no se ve en la contraparte normal o sana, ¿verdad? Lo más interesante de este estudio, por lo menos para mí, es que demuestran que estas bacterias intratumorales son intracelulares. O sea, ni siquiera es que están ahí en el tumorcillo, ¿verdad? En el ambiente, microambiente flotando. No, no, están dentro de las células tumorales y en algunos casos dentro de las células inmunitarias. Em, y bueno, para eso hicieron otros estudios también de tensiones que me lo voy a saltar. Em, pero lo más interesante es que no solo, por ejemplo, mama tenía la mayor cantidad de bacterias, sino la mayor diversidad, que es lo que mide este índice de Shannon, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Y ustedes pueden ver que eso fue solamente en la muestra tumoral de mama, ¿verdad? La muestra normal
¿verdad? No tenía básicamente bacterias. Em, y bueno, por ahí hay otro control también que incluyeron, pero era clara la diferencia, ¿verdad? Que este número de especies de bacterias era enorme en cáncer de mama. Entonces, bueno, eso abre avenidas ahí para explorar si hay algún potencial diagnóstico, de pronóstico o tratamiento. Y lo interesante también es que ellos encontraron que los tumores tenían una composición de microbioma distinto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que páncreas tiene muchísimas proteobacterias, ¿verdad? Enterobacteriales, mientras que, por ejemplo, colon casi no, ¿verdad? Lo que me parece a mí sorprendente. Más bien hay una proporción muy alta de firmicutes, ¿verdad? Bacilales, clostridiales, lactobacilales. Eso puede abrir, ¿verdad? Hay como avenidas, ¿verdad? Para usar esto como terapia. ¿Qué es a lo que voy, verdad? El microbioma y la terapia anticáncer, bueno, ya se ha estudiado, ¿verdad? Por lo menos a nivel de asociaciones, muy fuerte con el tema de la inmunoterapia, ¿verdad? Entonces sabemos, lo que trata de mostrar este gráfico aquí es que sabemos en las líneas rojas, quiere decir que, por ejemplo, hay bacterias que están enriquecidas en personas que no responden a la inmunoterapia y las líneas azules en personas que responden a la inmunoterapia. Entonces vean qué bonito este estudio. Este me parece que es un estudio, pudo haber sido mejor, pero es un estudio bastante bonito. Resulta que en este estudio eh, ellos hicieron un pequeño ensayo en donde trataron pacientes con melanoma, ¿verdad? Con inmunoterapia. Y resulta que dos personas respondieron muy bien, respondieron fantásticamente. Eh, Básicamente, bueno, uno era una mujer de 41 años y el otro un hombre de 59 años. Resulta que se tomó una muestra de estos pacientes para poder hacer un trasplante fecal y se tomaron, el ensayo realmente empezó cuando pacientes con melanoma, igual, ¿verdad? Que se habían tratado con inmunoterapia, esto es con inhibidores de puntos de control, estos no habían respondido, ninguno de esos respondió, pero se les hizo un trasplante fecal con el material fecal de los que sí, de estos dos que sí respondieron. Y resulta que se dieron cuenta que algunos pacientes respondieron fantásticamente al punto de que uno incluso, ¿verdad? Bueno, no podríamos decir que se curó, pero tuvo una respuesta completa, ¿verdad? Em, que es impresionante en este estudio. O sea, recordemos que es un melanoma avanzado, ¿verdad? Ya de por sí, por la biología de la patología, la indicación terapéutica, ¿verdad? Y pues refractario ya a inmunoterapia. Pero con solo hacer este trasplante fecal, un paciente tuvo respuesta completa, ¿verdad? Y otros pacientes tuvieron una respuesta parcial positiva. Claro, también hay otros que crecieron, ¿verdad? Más bien los tumores, pero qué interesante, estos venían del donante 2. Y lástima porque no hicieron un análisis filogenético para entender cuáles composiciones bacterianas, ¿verdad? Venían en esos donantes. Eso es lo que le faltó a ese estudio, ¿verdad? Pero bueno, sí hay otro estudio, este es otro, parece que es igual, pero este es otro, ¿verdad? En donde sí se hizo un análisis ya un poco más exhaustivo, ¿verdad? En este estudio, de hecho, demuestran que los pacientes que no responden tienen una menor diversidad. En este caso usan el índice de Simpson y lo usan inverso para que entonces podamos decir que entre más bajo es menor diversidad. Y vean que R de respuesta, R de no respuesta. Vean que los pacientes, igual con melanoma, tratados con anti-PD1, que responden, tienen una mayor diversidad, ¿verdad? Y aquí se puede ver, ¿verdad? Los que tienen una alta diversidad tienen una mucho mejor sobrevida libre de progresión, ¿verdad? Y eso se asociaba directamente pues con la diversidad, ¿verdad? Que es lo que se puede ver acá en este gráfico. Entonces me parece muy impresionante porque eso dio pie a que estos estudios pues, se siguieran haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro, pero antes vean qué bonito porque lograron encontrar que Fecalibacterium y Bacteroidales son dos grupos que se asocian inversamente con la respuesta.
Resulta que, por ejemplo, Fecalibacterium, ¿verdad? Si está presente en alta proporción, o sea, en alta abundancia, la supervivencia libre de progresión es mucho mejor en estos pacientes con melanoma tratados con inmunoterapia, mientras que en los bacteroidales es al revés, ¿verdad? Entre más bacteroidales hay, la supervivencia es peor. Entonces, claro, esto abre la perspectiva, ¿verdad? De microbioma no solo como agente terapéutico, ¿verdad? Ayudante, pero también como un factor predictivo. Em, y bueno, esto me parece muy elegante, entonces lo voy a decir. Yo sé que ya estamos sobre tiempo y sé que la mayoría de la gente está aquí todavía. Eso es bueno porque les ha interesado. Vamos a ir ya aterrizando el avión, esta vez sí es cierto. Les voy a presentar este estudio que me parece impresionante porque, o esta parte del estudio, porque lo que hicieron entonces es, tomaron muestras fecales, ¿verdad? De pacientes que respondieron y que no respondieron, ¿verdad? Y se los inyectaron a ratoncitos que se conocen como GFM, ¿verdad? Gen-free mice, o sea, estos no tienen microbioma. Y entonces le inyectaron, ¿verdad? O les inocularon material, en realidad fue por vía oral, ¿verdad? De personas que respondieron y que no respondieron a la inmunoterapia. Y bueno, ya ustedes imaginarán, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? A esos ratoncitos luego se les inyectó con células de melanoma, luego se les dio inmunoterapia y vean qué es lo que pasó. Los tumores fueron mucho más grandes en los ratones que recibieron ese trasplante fecal de personas o de humanos que no respondieron. Em, y además, los que respondieron tenían una mayor densidad e infiltración del linfocito CD8, ¿verdad? Que es lo que uno quiere en la inmunoterapia, ¿verdad? Entonces, impresionante porque quiere decir que ese efecto es interespecies, ¿verdad? Lo que lo hace un poco más sólido en su mecanismo biológico. Y este es el otro estudio que les mencionaba, que este me parece que sí está mejor hecho, ¿verdad? Em, y es un ensayo clínico, de hecho, ¿verdad? Que analizaba la eficacia de trasplante de microbiota, ¿verdad? Trasplante fecal en pacientes que tenían melanoma igual refractario, ¿verdad? O sea, que ya habían sido tratados con inmunoterapia anti-PD1, no había funcionado, ¿verdad? Y entonces les hicieron un trasplante fecal de las personas que habían respondido mucho, mucho mejor, o sea, que respondieron muy bien. Y vean que en muchos de los casos la enfermedad se mantuvo estable, lo cual es bueno, o incluso hubo cambios muy significativos, ¿verdad? En algunos pacientes hubo cambios, ¿verdad? Pues negativos, pero de todas maneras el supuesto es que esos pacientes iban a progresar, ¿verdad? Entonces, ver que en un número importante de pacientes la enfermedad se mantiene estable, ¿verdad? O control local. em, bueno, que en este caso, digamos, el control local es un poco incorrecto, ¿verdad? Porque si ya hay metástasis, no, no, ¿verdad? Pero por lo menos diríamos que la enfermedad es estable. Y en otros resultó en una respuesta, ¿verdad? Parcial y casi completa. Entonces, súper impresionante y es bastante... creo que es un buen aliciente, ¿verdad? Que por lo menos en melanoma, que de por sí es en donde la inmunoterapia responde mejor, ya tenemos una base muy sólida cómo el microbioma puede mejorar en la respuesta. Mecanísticamente todavía no se entiende, ¿verdad? Pero puede que tenga que ver con la inmunogenicidad que tiene, ¿verdad? La proporción de ciertas especies y que esto pues obviamente ayuda con una mejor filtración de linfocitos T, con un ambiente menos inmunosupresor y quizás hasta con una carga tumoral mayor, ¿verdad? Y bueno, eso es más o menos lo que tenía, ¿verdad? Si yo me pongo aquí a hacer diapos de cierre, conclusiones, no termino nunca, entonces lo quería terminar ahí, pero me gustaría ver, porque siempre lo hacemos, si hay comentarios, ¿verdad? Si hay personas que, bueno, están interesadas en preguntar, comentar, hacer observaciones, pueden hacerlo a través del chat, ¿verdad? Y bueno, yo lo voy leyendo y lo vamos respondiendo. Entonces, si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto nos quedamos por acá unos minutos y vamos respondiendo. Vamos a ver.
Bueno, creo que todavía no vemos preguntas por aquí. Em, Pueden animarse, ¿verdad? Siempre, al final siempre más bien hacemos muchas preguntas. Entonces, voy a dar unos minutos por si alguien quiere hacer preguntas. Entonces, recordarles también que las próximas charlas ahora van a ser entonces en septiembre, ¿verdad? El 17, sobre factores de riesgo del cáncer gástrico. Vamos a ver, 17, debería ser miércoles, sí. Y luego el 24, avances en el tratamiento de cáncer gástrico, ¿verdad? El 24 de septiembre, que también es un miércoles. Perfecto. Bueno, yo creo que no vamos a tener preguntas esta vez. Creo que es como la primera vez que no tenemos preguntas. Pero bueno, si gustan hacer preguntas o enviar algunos comentarios o simplemente contactarnos por aquí, están los contactos del centro. Yo también voy a poner mi contacto aquí. Voy a poner el personal por si entonces quieren hacer llegar las dudas, comentarios o preguntas por ahí. Vamos a ver. Buenísimo. Bueno, como es un poquito ya tarde, vamos a dejarlo por acá. Espero que nos veamos en la próxima y muchísimas gracias. Ah, bueno, si hay una pregunta aquí, por si todavía hay gente. Dice, y ojalá que esté Gloriana, que hizo la pregunta. Dice, más allá de las cepas, el lugar donde se desarrollan las bacterias puede hacer que difiera su patogenicidad. Sí, puede que tenga mucho que ver también, ¿verdad? Como veíamos, el lugar de aparición del cáncer de colon cambia, ¿verdad? Si es en el lado más izquierdo, más proximal, si es en el lado más central, no es tan común, ¿verdad? En la parte como transversal, o en la parte descendente, ¿verdad? En la parte ya más izquierda, digamos, la biología es distinta y las cepas son distintas, ¿verdad? Entonces puede ser que sí, que el lugar en donde estén, no sé si esa es la pregunta, si va por ahí, pero eso tiene que ver, digamos, la ubicación espacial en el órgano tiene que ver definitivamente con la patogenicidad. Esto porque al final hablamos de comunidades también, entonces puede ser que en una región específica hayan comunidades de bacterias que son más reguladoras, controladoras, ¿verdad? O sea, que mantienen a otras bajo control. Y si estamos en una región que no es tan común que existan esas bacterias, ¿verdad? Entonces, claro, pueden aparecer otras oportunistas y generar disbiosis, ¿verdad? Bueno, no sé si, porque por ahí hay otra. Nombre de cepas que podrían proteger en cáncer. Bueno, esa es una buenísima pregunta. En realidad, pues depende mucho del tipo de cáncer, ¿verdad? Em, lo que vimos acá, que fue principalmente para cáncer de colon, de hecho, hay publicaciones, ya hay revisiones que hacen como, ¿verdad? Un análisis así completo de todas las bacterias que se sabe que se asocian con mejor respuesta, con protección, pero vamos a ver. Aquí voy a compartir en esta publicación. Vamos a ver dónde está. Aquí. Digamos, la forma de analizar este resultado también es que, vamos a ver, ¿cuál era? A ver, esto. Vemos que, por ejemplo, Fecalibacterium, ¿verdad? En, en melanoma, esto es el caso de melanoma que vimos. Fecalibacterium, por ejemplo, la alta abundancia se asocia con mejor respuesta, ¿verdad? Y sabemos que esto es cáncer específico, ¿verdad? Por ejemplo, en melanoma, por lo menos, firmicutes, clostridiales,
y Fecalibacterium en general son buenos indicadores de respuesta. Ahora, que sean protectores, eso es más difícil, ¿verdad? Porque como veíamos, en algunos casos puede ser protector, en otros no, esto puede ser para un tipo de cáncer, pero no para otro. Entonces, creo que no tengo la información así como específica, ¿verdad? Para decir que esta puede proteger en cáncer, ¿verdad? Pero es una buena pregunta y creo que hacia eso vamos. Akkermansia, sí, me preguntan qué se sabe de Akkermansia. Akkermansia puede ser protectora. Em, en realidad hay bastantes estudios sobre Akkermansia. Yo no sé tanto sobre Akkermansia, pero sí he visto bastantes estudios que normalmente sugieren que es protectora. Aunque en realidad es como bastante difícil porque, de nuevo, estas poblaciones cambian mucho por la región, ¿verdad? Y cambian por el tipo de dieta. Entonces, creo que no podríamos hablar en algún momento como de un probiótico, ¿verdad? Generalista. Entonces, creo que, bueno, hay que esperar a que haya más investigación. Pero sí, es una buena pregunta. Akkermansia se sabe que tiene un valor un poco más protector. Em, Y bueno, pregunta si vale la pena suplementar con poblaciones bacterianas que son exógenas, pueden permanecer en el intestino o no logran adaptarse al ambiente, puede tener alto costo y no sabe sí, sí, ese es el tema, digamos, muchas veces no es solo la parte de suplementación, ¿verdad? Es el tema de si van a tener realmente una adherencia, ¿verdad? Al microbioma que se quiera hacer, pero microbioma target, ¿verdad? Em, Hay publicaciones ahora que yo no me metí mucho en eso, que sí están hablando un poco más de estrategias de suplementación para cáncer, pero no se han hecho muchos ensayos todavía clínicos controlados en donde se pueda ver que la suplementación de bacterias, por lo menos con el concepto clásico de probiótico que tenemos, ¿verdad? Funcione. Lo que sí parece que funcione mucho, ¿verdad? Y que es lo que estamos viendo acá, es en trasplantes fecales, ¿verdad? También se han hecho estudios muy sólidos ya para diabetes y para obesidad, entonces puede ser que por ahí vaya un poco el futuro. El trasplante fecal igual tiene sus downsides, ¿verdad? Sus efectos ahí secundarios y además no siempre funciona y además tiene ciertas complicaciones en la preparación. Pero bueno, puede ser que hacia eso vayamos, ¿verdad? Y sí, creo que esas son las preguntas. Qué pena más bien con la gente que se fue, pero bueno, esperemos que hayan preguntas la próxima semana también, bueno, perdón, el próximo mes, que sí, que casualidad es la próxima semana. Y nos vemos entonces. Que pasen feliz noche.